Veamos un segundo ejemplo. En este caso nosotros vamos a tener la siguiente función. F de t es igual a t menos tau coseno de omega sub 0t. Este tipo de ondas, o sea, la anterior era una onda monocromática. Ondas de este tipo suelen describir campos eléctricos. En este caso se suele tomar de que el E es igual a F. ¿Está bien? Campos eléctricos. En un haz independiente. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Definamos F sub 0 omega. Y para eso nosotros vamos a emplear la expresión que hemos visto, la expresión 5. Vamos a emplear 5. Usando 5. Muy bien. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. F sub 0 de omega. Esto va a ser igual a integral desde menos infinito hasta más infinito el f de t e a la menos i omega t de dt. Esto va a ser igual a la sale, este que está aquí, y vamos, disculpen, aquí yo me he equivocado, es a e a la t. Entonces la sale, por eso es que salía. Y aquí tenemos la integral desde menos infinito hasta más infinito e a la menos t sobre tau. Tenemos el coseno que lo vamos a poner en forma exponencial, e a la i omega sub 0t más e a la menos i omega sub 0t. De esa forma eliminamos el componente complejo sobre 2 y aquí tenemos e a la menos i omega t de dt. Y esta es la expresión número 8. Si es 8, me estoy equivocando, disculpen. Bueno, 6, no he numerado los anteriores, disculpen. Aquí en mis apuntes sí los tenía. No importa, vamos a ver 6. Muy bien, entonces tenemos esto. Ya que tenemos esto, podemos hallar su cuadrado. ¿Está bien? Y para eso vamos a tener nosotros lo siguiente. F sub 0 omega al cuadrado. Esto va a ser igual a F sub 0 omega multiplicado por F sub 0 omega conjugado complejo. Y aquí vamos a obtener nosotros, bueno, este A al cuadrado. Y esta integral al momento que se toma, tenemos omega al cuadrado más 1 sobre tau al cuadrado. Omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado y todo esto al cuadrado más 4 omega al cuadrado sobre tau al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál arco seno? El coseno de omega t es igual a e a la i omega t menos e a la menos i omega t sobre 2, teniendo en cuenta que e a la i omega t es igual, digamos, a coseno de omega t más seno más i seno de omega t. ¿A esto te refieres? Entonces tengo el f es esto que está aquí es el coseno, ¿está bien? Esto es esto que está aquí. Hemos utilizado la fórmula de Euler.
Muy bien. Ya, profe, pero ahí está como suma. Ah, gracias, gracias, gracias. Sí, por eso eran como Ya, suma. ok, gracias, sí, es una diferencia. Ah, no, no, está bien, es una suma. Porque es e a la i omega t es igual a coseno más i seno. E a la menos i omega t es igual a coseno menos i seno. Entonces, si sumo, se van los senos. Si es suma. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos esto. Para una amortiguación pequeña, ¿está bien? Jóvenes, aquí hay cálculos que hay que hacer, ¿está bien? O sea, hay que integrar, hay que multiplicar y se obtiene esto. Esta integral se toma con un poquito de esfuerzo, no es complicado, pero se toma y se obtiene esto. Entonces no estamos haciendo los cálculos. Para una amortiguación pequeña, ¿eso qué significa? Cuando el omega sub 0 es mucho mayor que 1 sobre tau. Y para el caso que el omega es del orden del omega sub 0, es decir, estamos hablando de un caso de resonancia, ¿está bien? La expresión se puede simplificar de una forma significativa, ¿no? Tomando, en este caso vamos a poner de que el omega sub 0 al cuadrado menos el omega al cuadrado y todo esto al cuadrado es aproximadamente igual a 4 omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 menos omega al cuadrado. Entonces, con este cálculo, lo voy a pasar al otro. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que este f sub 0 de omega con su sombrerito va a ser igual a al cuadrado sobre 4. Vamos a tener aquí un omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado por omega sub 0 menos omega y todo esto al cuadrado, más omega al cuadrado sobre t al cuadrado. Y esto va a ser igual a un a al cuadrado sobre 4 tau al cuadrado L de omega. Este es 8, vamos a llamarle. ¿Está bien? Donde este L de omega es igual a 1 sobre tau al cuadrado omega sub 0 menos omega al cuadrado más 1. Esta es la que se conoce como una función de Lorentz. Una función de Lorentz. Esta es la forma del contorno de la función de Lorentz. Entonces tenemos la función de... Está normalizado. Aquí estamos tomando omega menos omega sub 0 tau. Estamos tomando como nuestra variable independiente. Por lo tanto, es todo esto. ¿Está bien? Es todo esto. Y cuando esto es 0, es 1 sobre 1 y tengo esto. Y en 0 o es negativo, en principio, o es positivo. Entonces, este es el contorno
A ver, voy a poner esto aquí. Este es el contorno de la función de Lorentz. La función de Lorentz. Aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que el ancho de este contorno, ¿está bien? Nosotros podemos acortarlo de alguna manera, es decir, igual como hacemos con una gaussiana, podés ver qué parte es la que tiene la mayor información. Entonces, a eso se le llama el ancho de este contorno. Y ese ancho le vamos a poner un delta de omega. Se halla de la condición de decrecimiento de la función L. Es decir, analizo el mínimo. Analizo el mínimo. Analizo mínimos, analizo máximos. ¿Está bien? Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Un medio va a ser igual a 1 sobre tau, que multiplica a delta de omega sobre 2 al cuadrado más 1. Entonces, de aquí nosotros tenemos que delta de omega es igual a 2 sobre tau, y mientras mayor sea el tiempo de saturación, o sea, este tau, entonces más angosto va a ser el contorno. Y en el límite, cuando el tau es infinito, significa que el ancho es infinito. ¿Dónde lo vemos eso nosotros? Justamente en el ejemplo anterior. Aquí tenemos un ancho que es igual a 1. ¿Está bien? Está asociado. O sea, el ancho, en este caso, es todo esto. Me abarca toda la recta numérica. Este es el infinito. En este caso. ¿Por qué? Porque esta onda no se amortigua. El tau implica una amortiguación, y como no se amortigua, entonces se extiende a lo largo de todo la recta numérica. En cambio, aquí estamos considerando que este tau es un tiempo de amortiguación, y por eso se coloca esa forma de vida media. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy.